Durante este apartado les explicaré un poco sobre algunos sucesos históricos que se dieron entre los años 1982 al 2000. Bueno, como primer apartado histórico está la crisis económica y la nacionalización de la banca, lo cual sucedió en 1982, y algunas de sus causas fue que el endeudamiento excesivo durante los años 70, la caída de los precios del petróleo, el cual era el principal fuente de ingreso del país, asimismo la devaluación del peso y la mala administración económica, y la corrupción. Las consecuencias de esta fue la pérdida de confianza en la economía mexicana, la deuda externa la cual era impagable, lo cual derivó a negociaciones con el FMI y el Club de París. Otro suceso histórico fue el terremoto de la Ciudad de México, lo cual esto se dio en 1985. Las causas fueron por el movimiento tectónico por la subducción de la placa de Cocos bajo la placa norteamericana. Y esto, pues, a falta de la preparación del gobierno y de normas estrictas de construcción. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto de magnitud de 8.1 sacudió la tierra en la Ciudad de México. A consecuencia de esto, miles de edificios colapsaron, incluyendo hospitales, escuelas y oficinas. El gobierno reaccionó de manera tardada y de forma muy desorganizada, mientras que los ciudadanos organizaron brigadas de rescate. Sus consecuencias de este terremoto fue que entre 10.000 y 30.000 personas fueron fallecidas, fueron encontradas muertas, pero pues cabe recalcar que estas cifras no son oficiales. Asimismo, emergió una fuerte sociedad civil, la cual tomó protagonismo ante la debilidad institucional. Se fortalecieron movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales. Otro tema que me gustaría recalcar es la matanza de Aguas Blancas, el cual es uno de los hechos más trágicos y representativos de la violencia estatal en México en los años 90. Pero, ¿qué fue la matanza de Aguas Blancas? Este fue un ataque perpetrado por la Policía Estatal de Guerrero el 28 de junio de 1995 de Aguas Blancas, el cual es municipio de Coyuca Benítez en Guerrero. En el hecho, 17 campesinos fueron asesinados y varios más resultaron heridos. Sus causas fue la demanda social y agraria, ya que los campesinos pertenecían a la organización campesina de la Sierra del Sur y ellos exigían apoyo al campo con fertilizantes, servicios básicos y justicia por el asesinato de uno de sus compañeros. Pero ¿cómo se desarrolló? Fue un grupo de 45 campesinos desarmados, los cuales se dirigían en camiones hacia Coyuca de Benítez para participar en una protesta pacífica. Durante el camino, en el vado de Aguas Blancas fueron interceptados por policías estatales armados, lo cual sin previo aviso, los policías abrieron fuego a 17 campesinos. 17 campesinos en el lugar fueron hallados muertos y más de 20 resultaron heridos. Las autoridades intentaron alterar la escena, sembrando armas y manipulando los cuerpos para fingir un enfrentamiento. A consecuencia de esto, hubo mucha indignación nacional e internacional, por lo que el hecho fue grabado en video y difundido por los medios, lo que desmintió la versión oficial del enfrentamiento. Asimismo, organismos de derechos humanos denunciaron la ejecución extrajudicial y de igual manera, a consecuencia de esto, Rubén Figueroa Alcocer se vio obligado a renunciar meses después ante la presión social. Otro suceso histórico fue la matanza de Acteal. Este fue un crimen de Estado ocurrido en México, lo cual se evidenció la violencia política y social en Chiapas durante los años 90. Pero ¿por qué la matanza de Acteal? El 22 de diciembre de 1997, en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, un grupo paramilitar asesinó a 45 personas indígenas toxiles, 21 mujeres, 15 niños y 9 hombres, mientras oraban en una iglesia.
Las víctimas pertenecían al grupo pacifista católico Las Abejas, los cuales eran simpatizantes del movimiento zapatista EZLN, pero no eran armados. Alguna de sus causas fue el conflicto político tras el levantamiento zapatista, ya que Chiapas vivía en una fuerte polarización entre simpatizantes del EZLN y grupos afines al gobierno. Pero ¿cómo se desarrolló la matanza? La mañana del 22 de diciembre de 1997, alrededor de 90 hombres armados atacaron durante más de 6 horas a la comunidad de Acteal. Las víctimas se encontraban rezando en una pequeña ermita y no hubo ningún tipo de intervención de las fuerzas de seguridad federales o estatales, a pesar que había presencia militar cerca. A consecuencia de esto, organismos como la ONU, la Amnistía Internacional y la CNDH denunciaron el crimen y asimismo se evidenció la complicidad o negligencia del Estado mexicano. Otro punto a tomar en cuenta es la transición democrática, la cual sucedió en el año 2000. Sus causas fue el desgaste del Partido Revolucionario Institucional, entre otras palabras el PRI. Tras más de 70 años en el poder, esta aumentó de la presión ciudadana por las elecciones libres y amplias. Asimismo, hubo fortalecimiento del Instituto Federal Electoral y apertura política en los años 90. El 2 de julio del año 2000, Vicente Fox del Partido Acción Nacional, o en pocas palabras el PAN, ganó las elecciones presidenciales. Esta fue la primera vez que un partido distinto al PRI ganaba desde la presidencia de 1929, y esta transición fue pacífica y celebrada como un hito democrático. La transición a una economía de libre mercado sucedió durante el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, en el periodo de 1982 a 1988, el cual marcó un cambio profundo en el modelo económico de México. Algunas causas de esta transición fue la crisis económica severa, la cual sucedió en 1982. Durante este periodo México enfrentaba una inflación que era demasiado alta, una deuda externa que prácticamente era impagable y asimismo la caída del modelo de sustitución de las importaciones, el cual estaba basado en la inversión estatal y el proteccionismo de esta misma. Otra causa era la presión internacional. Los organismos como el Fondo Monetario Internacional exigían reformas estructurales para otorgar créditos. La transición se desarrolló durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, en el cual se iniciaron reformas neoliberales para poder modernizar la economía, como por ejemplo la austeridad y el control fiscal, lo cual llevó a una reducción del gasto público. Al igual se aplicaron recortes al subsidio y de bienes y servicios, entre otros. Algunas consecuencias que tuvo esta transición fue el desempleo, lo cual esto también aumentó la pobreza en un corto plazo. A causa de esto también se generó mucha desigualdad social y asimismo se debilitó la industria nacional ante la competencia internacional. En este apartado les explicaré un poco sobre los gobiernos tecnócratas, los cuales fueron el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo, ya que estos estuvieron dirigidos por economistas, los cuales fueron formados en el extranjero, principalmente de Estados Unidos, y aplicaron políticas basadas en criterios técnicos y económicos. Durante el sexenio de Carlos se caracterizó por ser un economista con doctorado en Harvard, pero también cabe recalcar que estas elecciones fueron muy cuestionadas porque se dice que hubo fraude electoral. Sus principales acciones fue profundizar el modelo neoliberal. Él, por ejemplo, continuó con la apertura comercial y la privatización de empresas paraestatales. Él también vendió más de 1000 empresas estatales, incluyendo Telmex, ferrocarriles y bancos. Asimismo, hubo reforma agraria, lo cual él modificó el artículo 27 constitucional para permitir la privatización de tierras ejidales. Él durante su sexenio buscó la eficiencia administrativa y asimismo la reducción del aparato estatal y la disciplina fiscal. No solo eso,
también él tuvo problemas y críticas durante su gobernatura, que también aumentó la pobreza y la desigualdad en un corto plazo. Por ejemplo, el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994 también fue un acontecimiento. ¿Por qué? Porque hubo mucha controversia de ese asesinato, ya que se dice que él lo mandó a matar. Durante su periodo también hubo otro acontecimiento muy importante, que es el levantamiento zapatista, el EZLN, como protesta a las políticas neoliberales. Hablando sobre el sexenio de Ernesto Zedillo, tenía un perfil de doctor en economía y por Yale, y asimismo llegó al poder en medio de una grave crisis económica y política, y algunas de sus principales acciones fue que el gobierno tuvo que recibir ayuda financiera de Estados Unidos por la deuda externa que se había generado en unos años anteriores. Hablando sobre sus problemas que tuvo durante su gobernatura, él, aunque logró estabilizar el país, el crecimiento económico fue muy bajo, por lo cual esto como consecuencia tuvo que la pobreza persistió y se ampliaran las brechas sociales. Esto quiere decir que hay mucha gente y hay mucha desigualdad social, mucha gente que cree que por todo el dinero que tiene se cree más que las demás personas. Entonces, asimismo, criticó la impunidad de funcionarios corruptos en gobiernos anteriores. A continuación les explicaré un poco sobre qué es el EZLN. Este es un grupo político militar, el cual se levantó en armas el 1 de enero de 1994. Esto sucedió en el estado de Chiapas. El líder más visible fue el subcomandante Marcos. Pero ¿por qué surgió este levantamiento? Surgió por la desigualdad histórica, ya que los pueblos indígenas de Chiapas sufrían de pobreza extrema, marginación y discriminación. Asimismo, estos mismos padecían de acceso a tierra, salud, educación y justicia. Inclusive sufrieron el abandono del Estado, ya que las políticas públicas no atendían las necesidades básicas de las comunidades indígenas. Este levantamiento ocurrió debido a que el EZLN tuvo varias cabeceras municipales de Chiapas, declararon la guerra al mal gobierno y exigieron democracia, libertad y justicia y derechos para los pueblos indígenas. El gobierno respondió con una fuerza militar, pero tras unos días se decretó un alto al fuego, esto debido al impacto mediático y al respaldo popular. Después de esto iniciaron los diálogos con el gobierno, y aunque muchos de esos acuerdos que se llegaron durante en ese tiempo de plática no fueron cumplidos. El propósito de este movimiento fue visibilizar la situación de los pueblos indígenas, exigir los derechos básicos como la salud, la educación, el empleo digno, entre muchos otros, y asimismo transformar el sistema político, ya que ellos querían un país con democracia real, con participación ciudadana y sin exclusión.